en la bruma de Whitechapel. En el año 1888, un espectro acechaba en la oscuridad. Jack el Destripador. Adéntrate en un mundo de sombras y secretos, donde el miedo se mezcla con el misterio, y cada callejón esconde la verdad que nunca se reveló. Era el año 1888. Londres era la joya del imperio, pero en Whitechapel la oscuridad reinaba sobre cada esquina. La pobreza era insoportable. Miles vivían hacinados en casas de huéspedes, donde la miseria se respiraba en cada rincón. Las mujeres, muchas sin más elección, vendían su cuerpo por unas pocas monedas. Ellas serían las protagonistas trágicas de esta historia. El 31 de agosto de 1888 apareció la primera víctima. Su nombre era Mary Ann Nichols. Whitechapel se estremeció. La brutalidad del crimen era distinta, más oscura, más calculada. Y pronto un nombre empezó a repetirse en susurros: Jack el Destripador. El 8 de septiembre, Annie Chapman fue encontrada sin vida. El asesino no dejaba dudas. Actuaba con frialdad quirúrgica. Los periódicos se apoderaron de la noticia. El miedo se mezclaba con el morbo. Y Jack el Destripador ya era una figura temida y leída por todo Londres. La policía reforzó su presencia en Whitechapel, pero el asesino parecía moverse como un fantasma en la niebla. Aquella noche Jack se superó a sí mismo. 2 víctimas en pocas horas: Elizabeth Stride y Catherine Eddowes. Junto al crimen apareció un mensaje enigmático. La policía lo borró de inmediato, temiendo disturbios, pero el misterio permaneció. El terror se había instalado en Whitechapel. Cada sombra parecía esconder la silueta del asesino. El 9 de noviembre, Mary Jane Kelly fue encontrada en su propia habitación. Su muerte marcó el punto más oscuro de la serie de crímenes. A pesar de los esfuerzos, la policía nunca estuvo cerca de atraparlo. Jack parecía adelantarse a cada movimiento. Después de Mary Jane Kelly, los crímenes cesaron y Jack el Destripador desapareció en la bruma de Londres. Narrador. La ciudad quedó marcada para siempre. Jack el Destripador no solo mató mujeres, engendró un mito eterno, nacido del miedo y la niebla. Tras cada crimen, la ciudad despertaba con miedo. Jack el Destripador ya no era solo un asesino, era un espectro que rondaba la conciencia de Londres. Pronto comenzaron a llegar cartas a la prensa y a la policía. Burlas, amenazas, ¿pero eran auténticas o solo obra de oportunistas? La policía intentaba cazar a un hombre invisible. Patrullas, interrogatorios, recompensas. Nada parecía frenar a la sombra que se deslizaba por los callejones. En Whitechapel nadie dormía tranquilo. El miedo era tan real como la niebla que lo cubría todo. Algunos creían que Jack era un caballero de clase alta, un médico quizá, alguien con conocimientos anatómicos suficientes para mutilar con precisión. Incluso se señaló a la familia real. El príncipe Alberto Víctor fue acusado en rumores que buscaban un culpable poderoso, pero estas teorías carecían de fundamento. Otros acusaron al pintor Walter Sickert, un artista obsesionado con las penumbras de Londres. Su nombre alimentó especulaciones modernas, aunque sin pruebas reales. Montague John Druitt, abogado y profesor, fue hallado muerto poco después de los crímenes. Para algunos, su suicidio era la confesión silenciosa de un culpable. Para otros, solo una trágica coincidencia. Lo único claro era que el asesino sabía lo que hacía. Sus cortes eran precisos, su violencia, metódica. No era un asesino común, sino alguien con una mente perturbada y calculadora.
cientos de hombres fueron investigados, pero uno, silencioso y discreto, se convertiría en el principal sospechoso de los archivos policiales. Su nombre era Aaron Kosminski, un inmigrante polaco que trabajaba como barbero en el East End. Kosminski sufría de delirios paranoides, oía voces, odiaba a las mujeres y vivía a pocos pasos de los lugares donde Jack actuó. Cada pista, cada coincidencia, lo colocaba más cerca del perfil. Estaba en el corazón de Whitechapel, tenía acceso a navajas y un odio profundo que encajaba con la brutalidad de los crímenes. Aaron Kosminski fue internado en un manicomio. Tras su encierro, los asesinatos cesaron para siempre. Nunca hubo pruebas definitivas, pero entre todas las teorías, una sobresale. El hombre que más encajó con el perfil, aquel cuya sombra aún se confunde con la bruma de Londres, fue Aaron Kosminski. Y así, el mito del destripador siguió vivo, más allá de la verdad y del tiempo.